evidéncielas cuando les corresponda, con toda la seriedad, con toda la claridad, pero sobre todo estas dos, esta humilde charla les va a ayudar un poquito. Fortalezas y debilidades se perciben en estos movimientos y cómo se vinculan a los programas pastorales de su jurisdicción. Con el corazón en la mano, decir, nosotros nos estamos vinculando de esta o de aquella manera. O decirlo con toda transparencia, eso es lo bonito que tenemos en la iglesia y en este tiempo de Cuaresma mucho más, ¿no? Oiga, no, nosotros no nos estamos vinculando en nada. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a dejar que el Espíritu nos mueva y nos lleve, nos conduzca a participar de esa realidad, de esos programas? Para nosotros es así de sencillo. ¿Cómo estamos nosotros haciendo parte activa del proceso diocesano de evangelización y renovación? Por eso, siguiendo esa línea que ustedes ya deben ir conociendo, y si no la han conocido o no la conocen todavía, la primera invitación para poder vivir bien el ser y la misión de la Iglesia es conocer muy bien todo el proceso diocesano de evangelización y renovación. Buscar al Padre Miguel, enséñanos. Buscar al Padre Jorge, enséñanos. Buscar el camino para poder conocer bien ese proceso diocesano de evangelización y renovación. Y allí nos trazamos una meta. Voy a avanzar un poquito, no voy a hacer todo el recorrido. Ahí se nos plantea siempre, cada año, trazamos una meta. ¿Sí la han oído ustedes? ¿Sí conocen la meta de este año? ¿Cuál es la meta arquidiocesana para este proceso diocesano de evangelización y renovación? ¿Sí la han oído o no? ¿Pero sí tienen todo el esquema de la meta o no? Algunos grupos sí. Aquí están diciendo, sí, no sé que me estén quedando dormidos, ¿no? Sí, ¿no? Hay que conocer muy bien la meta y la metodología como se plantea, ¿no? Dice siempre, al terminar el año, en este caso 2018, vamos a ponerla en una metodología prospectiva, se llama eso. Entonces yo voy a hacerles la meta para esta charla. Al terminar este compartir, los que estamos aquí presentes hemos reconocido y hemos llevado a nuestro corazón el ser y misión de la Iglesia, el querer de Dios para nosotros como Iglesia. Eso lo tenemos que tener claro. Yo quiero empezar, para hablar del ser y de la misión de la Iglesia, a hablar del documento que se convierte en la carta de navegación para poder comprender el ser y misión de la Iglesia hoy en día. No podemos dejar de hacer alusión a él. Desde luego, primero a la palabra de Dios, y por eso el primer esfuerzo que se hizo en esta jornada, ¿cuál fue? ¿Qué hicieron antes de todo? Estaban haciendo oración. ¿Y la oración estaba inspirada en qué libro? La Sagrada Escritura, ¿no es cierto? Primero eso. Siempre para poder conocer el ser y misión de la Iglesia, la Sagrada Escritura. Como se van a dar cuenta ahora, el Concilio Vaticano II, que es y especialmente la Constitución Dogmática Lumen Gentium, que es la que va a ayudarnos a orientar en esta reflexión, está inspirada netamente en la palabra de Dios. Antes de hablar propiamente de ese contenido, me parece a mí importante hacer un contexto del Concilio Vaticano II, que, como dice el ya fallecido cardenal Loris Francesco Capovilla, que era el secretario privado del Papa San Juan XXIII, Juan XXIII, aquí están los de Juan XXIII, miren que es muy obediente al carisma de Juan XXIII, no les puedo olvidar. El secretario privado del Papa Juan XXIII, que yo también le tengo mucho afecto porque nació también un 25 de noviembre, entonces somos tocayos de nacimiento, acompañó todo el proceso del Concilio Vaticano II. El secretario privado del Papa siempre escuchaba y el Papa le compartía sus sentimientos. Y por eso tan pronto lo eligieron, a los 4 días de elegido, no había empezado oficialmente su ministerio
apostólico, su ministerio petrino. Ya le digo al secretario, ¿a usted qué le parece si hacemos un concilio? Yo tuve, no es por contarles que estuve por allá, ¿no? Yo tuve el privilegio de conocer personalmente a Monseñor Loris Capovila. Tenía 99 años, casi 98, cuando yo lo conocí. Ya viejito, pero muy lúcido. Se acordaba del Concilio Vaticano II, como ustedes se acuerdan del pequeño desayuno que se comieron, ¿no? Chocolate, carne, arepa, caldito. Él se acordaba de todo. Tuve la oportunidad, él vivía en Piedecuesta, pero en Italia, ¿no? Soto il Monte se llama el pueblo de él, entonces Piedecuesta, al pie del monte. No, allá vivía. Y él hablaba con una espontaneidad de todos estos acontecimientos. Y una de las cosas que él decía era, Juan 23 tenía confianza de que el solo hecho de congregar a toda la iglesia, dándole libertad de palabra, ya era algo importante. Esa fue la primera respuesta que él dio, porque es que convocar un concilio de toda la iglesia, convocar a representaciones de cada una de las jurisdicciones del mundo, eso es una empresa enorme. Sí, mire, convocarlos a nosotros aquí, mire cuánto briega le da el señor arzobispo para convocar la asamblea arquidiocesana, que no somos sino 500 bobitos. Ahora pensar usted en todo el mundo, para llamarlos a todos lados. Y ya el Papa Juan XXIII dijo, no, yo sé que eso es difícil, yo sé que eso va a generar apoyo, pero le digo a su secretario, yo creo que con el solo hecho de que nosotros reunamos a la iglesia de todo el mundo y les demos la oportunidad de hablar, eso va a ser muy importante, eso va a ser algo muy bueno. El Concilio Vaticano II efectivamente fue algo supremamente bueno. Avancemos. Bueno, yo para que no se preocupen y no se afanen, todos los apuntes les van a llegar a ustedes a vuelta de correo electrónico, ¿no? Porque el mensajero mío, esto es cojo y no alcanza a llegar, pero por correo electrónico sí, yo le hago llegar al Padre Miguel este material y ya ustedes ahí van a encontrar todo el soporte técnico para que puedan compartir. Aquí encontramos prácticamente todo lo que vamos a decir. Me tomé el atrevimiento de tomar el principio, el encabezado de la Constitución dogmática. Dije, ¿no? Pablo, obispo, siervo de los siervos de Dios, juntamente con los padres del concilio, para perpetuo recuerdo, Constitución dogmática sobre la Iglesia, Lumen Gentium. ¿Qué significa Lumen Gentium? Luz de la gente, no, mire, ahí está. Es la luz de los pueblos. ¿Quién es la luz de los pueblos? Cristo. Cristo es la luz de los pueblos. Por ello, este sacrosanto sínodo, la manera de expresar también concilio, reunido, ¿en nombre de quién se reunió? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿En nombre de quién se reunió? ¿Quién convocó el Espíritu Santo? ¿Quién? ¿Qué dice ahí? Reunido en el Espíritu Santo. ¿Reunido en quién? No se le olvide ese nombre. ¿Será muy difícil? Para poder entender el ser y la misión de la iglesia, no se nos puede olvidar quién es el que nos convoca. Nos convoca Dios en el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que desea? Desea ardientemente iluminar a todos los hombres anunciando el Evangelio a toda la criatura, con la claridad de Cristo que resplandece sobre la faz de la iglesia. Así comienza Lumen Gentium. ¿Se acuerdan qué fue lo que les dijo Monseñor Ismael ahora hace 10 minutos? ¿Sí se acuerdan? ¿Qué les dijo? Tomaron apuntes, 4 cositas dijo Monseñor. ¿Qué dijo? Anuncio de Jesús. ¿Qué más? El encuentro. ¿Qué más? La vida comunitaria. ¿Está o no está ahí? Ahí está todo. Ahí les resumí. No, si no tomaron apuntes bien, ahí está todo completico lo que el señor arzobispo les dijo. Ahí está. Hay que explicarlo. Esto es un ejercicio
para que nos demos cuenta que los documentos de la iglesia no se cogen y de una vez se disparan así, bueno, vamos a hacer un previo de lo que dijo el Concilio Vaticano. No, toca sentarnos, leerlo y meditarlo en ambiente de oración y desde ahí empezar a vivir, ¿no? Eso es lo que nos toca hacer. Aquí está eso. Bueno, ahora una presentación de lo que es la Constitución dogmática sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II, que fue promulgada por el Papa Pablo VI el 21 de noviembre del año 1964. Por eso, al leer el título en la diapositiva anterior, decía Pablo, siervo de los siervos de Dios. El Concilio Vaticano II lo convocó Juan XXIII, lo inauguró el 11 de octubre del año... A ver, ¿de qué año? ¿61? ¿Cuándo fue el año de la fe? ¿Cuándo empezó el año de la fe? ¿El año de la fe no fue como el 2012? ¿No se acuerdan? Entonces eran los 50 años. El Concilio Vaticano II fue inaugurado el 11 de octubre del año 1962. El 11 de octubre. Lo inauguró el Papa Juan XXIII y clausuró la primera sesión. Se esperaba que el concilio terminara en los primeros 3 meses, pero se dieron cuenta que había que enriquecer con todos los aportes y convocaron una nueva asamblea para el año siguiente, el 63, pero el Espíritu Santo convocó a concilio, pero no a concilio en esta tierra, sino en la Pascua Eterna, a Juan XXIII, y se alcanzó a pensar, hasta aquí nos trajo el río con el concilio, porque se murió el inspirador, se murió el que más fuerza tenía, pero el Espíritu Santo, que no se cansa de soplar, también ya tenía reservado una sorpresa y nos puso también a Pablo VI al frente de la iglesia, que convocó y siguió adelante y llevó a feliz término el Concilio Vaticano II. Por eso él fue el que terminó promulgando esta Constitución, que es considerada la carta magna de todo el concilio, el documento programático para la iglesia, y aquí tomo una parte del discurso con el cual el Papa Juan XXIII inauguró, que es un discurso que es muy bello, que es programático, describe qué es lo que tiene que hacer el concilio y que junto a la palabra de Dios tenemos que hacer el esfuerzo de leerlo y meditarlo antes de morirnos. Es muy interesante. Y dice, entre otras cosas, la iglesia que se esfuerza porque los hombres acojan cada vez más favorablemente el anuncio de la salvación, prepara en cierto modo y consolida el camino hacia aquella unidad del género humano que constituye el fundamento necesario para que la ciudad terrenal se organice a semejanza de la celestial, en la que reina la verdad, es ley la caridad y la extensión es la eternidad, según San Agustín, lo dijo el Papa en su discurso. Bueno, avancemos, ya tenemos un poquito ubicado la Constitución dogmática dentro del concilio, el querer del concilio. Aquí está la estructura de la Constitución dogmática, que es la que nos presenta el ser y la misión de la Iglesia. Así está ahí descrita de una manera sencilla, ahí la van a encontrar ustedes en la diapositiva. Son 69 numerales distribuidos en 8 capítulos. El último capítulo es el capítulo dedicado a la bienaventurada Virgen María, Madre de Dios en el misterio de Cristo y de la Iglesia, y ese capítulo es subdividido en 5 pequeñas partes, 5 subcapítulos, que me puse a hacer la subdivisión porque ese puede ser la guía a través de la cual ustedes logran comprender cómo tenemos que ser y cuál es nuestra misión en la vida de la Iglesia. Van a poder descubrir. María, los padres conciliares decían, oiga, nos toca hablar de la Santísima Virgen María. Es imposible que un concilio en pleno siglo XX no tenga tiempo de hablar de la Santísima Virgen María. Así concretamente, explícitamente, tenemos que hablar. Y llegaron
a ese concilio, a ese discernimiento que llegó a conciliar, y dijeron, pongamos dentro del documento que habla de la Iglesia a la Santísima Virgen María, para que se logre comprender cuál es el papel de verdad que tiene cada cristiano, porque la primera cristiana, ¿quién es? María. La manera de ser iglesia, la primera, el modelo ejemplar de ser iglesia es María, pues ahí está cómo tiene que ser, cómo se va a dar ese papel. Obviamente hay que leerlo y discernirlo, no es empezar a decir, bueno, entonces nuestro movimiento tiene que ser como la Santísima Virgen María. Entonces, ¿cómo hacemos para que nos hagan culto a nosotros? ¿Qué día nos establece el señor arzobispo para que sea el día de nosotros y nos echen en un anda y nos saquen en procesión por las calles de la parroquia? No. Hay que hacer un discernimiento para que nos demos cuenta cuál es la realidad nuestra en la vida de la parroquia. Sobre todo, en la introducción nos deja claro cuál es el papel de la Santísima Virgen María y cómo nosotros podemos acercarnos a ella e imitarla. Y luego, en el segundo subcapítulo, la función de la Santísima Virgen María en la economía de salvación es también todo una apuesta, todo un reto para cada uno de nosotros. Los otros capítulos, pues está donde se habla propiamente del ser de la Iglesia, luego el pueblo de Dios, donde se encuentra descrita la misión de la Iglesia, luego nos habla de la jerarquía de la Iglesia, especialmente del episcopado, porque en ese momento histórico, y pues se hizo mucho bien, se dejó claro el papel del colegio episcopal, el papel del obispo en la diócesis, y quedó también así como muy bien definida de una buena manera el papel que juega la Iglesia particular en cada territorio, en cada jurisdicción, cómo hace presente en la vida de la Iglesia. Y luego hay otros documentos del mismo concilio que van a ayudar a complementar, a explicar muy bien toda esta realidad. El otro capítulo, los laicos. El otro capítulo, la universal vocación a la santidad de la Iglesia, los religiosos, la índole escatológica de la Iglesia peregrinante y su unión con la Iglesia celestial. Esos son los capítulos que conforman la Constitución dogmática, la manera como se va distribuyendo, y hay que leerla toda, hay que hacer vida toda esa enseñanza de la Iglesia. Ahora sí avanzamos. Ser de la Iglesia. Ahí ponemos la imagen de los dos papas que terminan siendo pues un modelo también de ser iglesia. Tomaron muy en serio su papel, su misión en la vida de la Iglesia, se identificaron. Ser iglesia. Ser iglesia. Cristo es la luz de los pueblos. La Iglesia, aquí les subrayo en rojo el ser de la Iglesia, porque es en Cristo como un sacramento. Aquí todos los que enseñan eclesiología hacen una estacada cuando están enseñando, que no se nos puede olvidar. La Iglesia es en Cristo como un sacramento, porque la centralidad del ser de la Iglesia es Cristo. Cristo es la esencia, es verdaderamente el ser de la Iglesia. Nosotros como Iglesia somos un instrumento, un signo de Cristo. El Papa Juan XXIII, en la inauguración del Concilio Vaticano II, ponía el ejemplo de la luna. Dicen los que vivían en Roma en esos días, estaba la luna llena. Y el Papa tenía la oportunidad de ver todos los días, esas noches, la luna, y estaba inspirado haciendo su discurso, y ella ya ponía bien ese ejemplo de la luna, ¿no? La luna, la luz que proyecta es de ella. ¿De quién es? Del sol. Y eso es lo que nos quiere también proponer el concilio. Ese es el ser de la Iglesia, descubrir que nosotros no resplandecemos con luz propia. Nosotros como Iglesia no resplandecemos como luz propia. El que resplandece es Cristo. Pero si nosotros no hacemos bien la misión, ¿qué luz se proyecta? ¿Qué luz se proyecta? Los que tenemos gafas permanentes, ¿qué pasa cuando se nos olvida limpiar las gafas?
se ve borroso, ¿no es cierto? La luz que tenemos en nuestros ojitos, pues queda ahí mal colada, y por eso vamos a leer allá a proclamar las lecturas en la Santa Misa, y decimos lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colomenses, no a los Tesalonicenses. Y mis ojos, los ojos saltaban como carneros, no eran los cojos, saltaban como carneros, ¿no? Entonces, por eso, si nosotros no dejamos que sea la luz de Cristo la que brilla a través de nosotros, ahí ya, por eso, la figura que se hacen, la idea que otros se hacen de la iglesia, los que no pertenecen a la iglesia, va a ser deformada, porque lo que hay que transparentar es a Cristo. Eso dice el concilio. Luego dice, el Padre Eterno, los numerales 2, 3 y 4 son el fundamento trinitario de la iglesia. No nos puede olvidar. Números 2, 3 y 4 de Lumen Gentium son el fundamento trinitario de la iglesia. Y ahí es donde se encuentra más explicada todavía la respuesta a cuál es el ser de nosotros como iglesia. Y dice, el Padre Eterno estableció convocar a quienes creen en Cristo en la Santa Iglesia. Eso nos toca tenerlo muy claro. Somos convocados. Es diferente a uno sentirse, saberse, comprenderse convocado a llegar y aparecer. ¿A ustedes no les ha pasado que organizan una fiesta y siempre en la fiesta hay un colado? O que llega aquel que es tan folclórico que le invitan, no le colocan. Por eso ahora en las tarjetas le colocan a uno lluvia de sobres e invitación para tantas personas, ¿no? Clarito, y eso retiñen, si es para uno, si es dos, o tres, que le quede clarito, y le colocan debajo, por favor, confirmar su asistencia. ¿Sí les ha pasado que a ustedes se ponen a organizar la fiesta, se ponen en el trabajo abajo de organizar su tarjetica, el otro confirma, no, vamos nosotros dos con los dos pueblos, con los dos nietos, de dos terminan en 10. ¿Y usted qué siente cuando le llega ese, de dos llegaron 6? No digan qué le van a hacer, ¿no es cierto? Estos que hacen aquí no son convocados. Y a veces ese que no es convocado llega, no, que mire que le lleve juguito, que mire que le falta el ponque, porque el ponque de él sí lleva fresa y el del mío no, y se forma un problema, ¿no? Cuando nosotros no tomamos conciencia que somos convocación de Dios, a veces queremos mandar más que el que nos convocó. Por eso pasa. Esa es la razón fundamental por la cual a veces queremos mandar más que el mismo Dios, porque se nos olvida que somos convocados. Luego dice el concilio, Cristo en cumplimiento de la voluntad del Padre. Cristo, ¿quién es Cristo? ¿Cómo lo profesamos en el credo? Dios y hombre verdadero, Hijo del Padre Dios. Cristo siendo Dios verdadero, mire, Cristo siendo Dios, fue cumplidor de la voluntad ¿de quién? Y cumpliendo esa voluntad fue quien inauguró el reino de Dios en la tierra, el reino de los cielos. Y así nos reveló el misterio de Dios, nos contó qué era lo que Dios quería para nosotros. Cristo obedeció al Padre. La iglesia es una expresión de obediencia que hace relación a qué? Obedecer. ¿No les suena como a oír? Escuchar. Otro fundamento. Cristo nos enseñó con su obediencia a obedecer, y como fruto de esa obediencia la iglesia nació. La iglesia es también obediencia, el ser de la iglesia, convocar, obedecer. Pasemos al siguiente. Sí me perdonan que les haya puesto una diapositiva supremamente densa, pero es el número 4 de la Lumen Gentium completico, para resaltar, para ir teniendo en cuenta, ¿no? Consumada la obra del Padre, encomendó realizar al Hijo sobre la tierra. Fue enviado el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Resulta que el número 4 es tal vez la parte de un documento de la iglesia
que hacía mucho tiempo, casi no más de 20 siglos, que estaba esperando para hablar del Espíritu Santo. Este numeral terminamos en el 64, estamos en el 18, es decir, hay 54 años de reflexión continua estudiando este numeral, que es, lo llaman los expertos, el fundamento neumatológico de la Iglesia, es decir, el papel del Espíritu Santo en la fundamentación de la Iglesia. Un padre dominico que ayudó a redactar la Constitución lumenense y que es, dicen, el principal responsable de este numeral, que se llama, en francés se llama Yves, en español se llamaría Juan Congar. Yves Congar fue el encargado de ayudar en esta parte. Escribió un librito que se llama El Espíritu Santo, lo puede tener uno por ahí como librito de cabecera, no son sino como unas 2.700 páginas. El trabajo que él logró hacer para plasmar de una manera sencilla esto, y luego esto ha generado pues todo un movimiento de estudio. Monseñor también nos hacía mención de este documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que se llama, ¿cómo se llama el documento? ¿Cómo se llama el documento que le mencionó el señor arzobispo acerca del carisma, los dones jerárquicos, los dones carismáticos? Se llama La Iglesia Rejuvenece, en latín, Juvenesce Ecclesia. La Iglesia rejuvenece. Ese es uno de los frutos más tiernos que da este numeral. Pero también Juan Pablo II profundizó mucho en esto. El Espíritu Santo vino a santificar indefinidamente la Iglesia. El Espíritu Santo está siempre santificándonos. Y el Espíritu Santo nos llega a la Iglesia, que nos confirma en una arquidiócesis, en una diócesis. ¿Quién? Pero con convencimiento. ¿Quién? El señor obispo, ¿no es cierto? ¿Pero por qué? Porque es que no llama su a él, porque es simpático, porque lo más de querido. Porque el Espíritu Santo también lo consagró a él, ¿no? Para esa tarea. Lo hizo sucesor de los apóstoles, lo tomó a él y lo llevó desde el año 1900, toca contar la fecha de nacimiento, no hay problema, desde 1950, ¿no? Se lo llevó desde 1950 y lo instaló allá en medio del colegio apostólico. Hablamos por allá cerca del año 33, siguiendo un poco la tradición. Y desde allá, yo aquí lo comunico, lo pongo a usted en este Pentecostés, para que Pentecostés se prolongue a lo largo de toda esta historia y llegue, ahora lo tiene en Bucaramanga. Esperamos que aquí nos lo deje permanecer todo el tiempo que quiera, pero ahorita en este concreto momento de la historia está aquí haciendo que desde él, no por lo que él es, sino porque el Señor quiso llamarlo y dotarlo de la gracia del Espíritu Santo. Por eso, no es que tenemos que referirnos, no que toca andar el señor arzobispo, y que el señor arzobispo, porque es el arzobispo. No, es él como referencia con su enseñanza, él con su magisterio de enseñanza, con su orientación, con su don que recibió del Señor, está santificando la iglesia. La iglesia se santifica es en lo cotidiano. No pensar que la santificación es coger y meter y hacer aquí como en una bola mágica de hacer iglesita, santifique y se no peque. No, es ir orientando, acompañando, escuchando, diciendo, oiga, por ahí no es la cosa, por aquí sí es, eso está muy bien, esto continuemos haciéndolo, enriquezcamos esto, formémonos más. Esa es la manera de santificar. Por eso nosotros, para escuchar al Espíritu Santo, tenemos que estar en referencia al señor arzobispo como cabeza de la iglesia. Donde está el obispo, allá está la iglesia. Él es uno con la iglesia. Señor arzobispo, ¿ustedes se han visto que tiene un anillo? ¿Sí lo han visto sus tantos? Ahí, miren,
El fundamento teológico está ahí. No es porque el señor arzobispo quiera cargar un anillo grande que se vea bonito. No, para mostrar que Él es uno con esa iglesia. Es uno con la iglesia de Dios, con la única iglesia. Y por eso nosotros vamos, para ser verdaderamente iglesia, estamos unidos. Y el señor arzobispo, para poder cumplir toda esta misión de santificar la iglesia, para poder ser fiel al Espíritu Santo, pues él va distribuyendo responsabilidades, ¿no? Asignándole, pidiendo la colaboración también en un ejercicio de discernimiento y de obediencia al Espíritu Santo, que este padre para una cosa, este padre para la otra, aquel en una parroquia, el otro en una delegación, el otro en una vicaría, el otro, cada uno. Por eso tenemos que aprender a conocer muy bien la iglesia para poder santificarnos, para poder llegar a la fuente, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que le da, es el que garantiza que la iglesia verdaderamente sea lo que tiene que ser. El Espíritu Santo es el responsable del ser, y ahorita nos vamos a dar cuenta que el Espíritu Santo es el que nos da, como dice por ahí un señor de la televisión, la patadita de la buena suerte para poder cumplir la misión de la iglesia. El Espíritu Santo nos pone en comunicación directa con el Padre y con el Hijo, y garantiza que nosotros estemos plenamente unidos y no nos soltemos. El Espíritu Santo unifica en comunión y ministerio, provee y gobierna con diversos dones jerárquicos y carismáticos y la embellece con sus frutos. La renueva incesantemente, ¿sí? Rejuvenece la iglesia. Ahí está el título del documento, Juvenecet Ecclesia. Si lo quieren leer en latín, en la página del Vaticano también está el Concilio Vaticano II redactado en latín. Ahí está. Rejuvenece la iglesia, y cuando la rejuvenece, incesantemente, no ha dejado de rejuvenecer la iglesia. La iglesia es la institución más joven que tiene la humanidad. Todos los días está renovada. Si ustedes se ponen a mirar por tiempo, pues sí es de las más antiguas y sólidas, pero si es desde su ser, desde lo más profundo, es lo más renovado. Pero hay a veces uno escucha, ¿no?, que la iglesia ya es una institución antigua, vieja, que piensa a la antigua. No, que nosotros no seamos capaces de dejarnos rejuvenecer por el Espíritu es otra cosa, pero la iglesia es lo más joven. Y a mí me parece que ese último versito del número 4 es muy importante. Así toda la iglesia aparece como un pueblo reunido en virtud de la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos reúne. De pronto a uno le da ganas de irse, el Espíritu Santo vuelve y nos trae. ¿Ustedes han visto que el señor arzobispo lleva un báculo? ¿Eso para qué es? ¿Para tenerse? No, el señor está bien erguido, ¿no es cierto? Para pastorear. Pero ustedes sí se han dado cuenta, ahí toca esto, el profesor de eclesiología peleaba mucho porque los obispos últimamente no estaban utilizando el báculo teológicamente, porque resulta que el báculo siempre debe llevar, ¿no es cierto?, como una cucharita, ¿no es cierto?, estar así como inclinado. ¿Para qué es? Sí, traerlo, para traer hacia acá. Es teológico, si se dan cuenta, cuando le vayan a regalar a un señor un báculo, hágame el favor y preguntan, se asesoran, y yo les digo cómo, no dónde lo compran, pero sí cómo lo tienen que mandar a hacerlo. Yo, para que se den cuenta, ¿no? Tienen que hacerlo teológico también, las cosas deben ser teológicas, ¿no? La iglesia por eso busca siempre darnos unas normas que es para ayudarnos a vivir la comunión. Es el Espíritu Santo el que nos reúne en la diócesis, al que le toca la carga más pesada, estar atento a escuchar el Espíritu Santo, es el obispo, y por eso él lleva ese báculo para podernos reunir también, y para garantizar esa reunión de la iglesia. Por eso cada vez que nosotros veamos al arzobispo con el báculo en la mano, pensemos, estamos dejándonos reunir. Algunos dicen, no, es que el obispo me enderezó el báculo en las costillas. No, lo está reuniendo. Que usted pues tocó tirarlo más duro, ¿no? Si usted puso a patalear. Cuando usted sale con la mascota, bueno, ahora lo contrario, ¿no? Antes uno salía con la mascota, bueno, los que les gusta, a mí no, eso no me gusta. Uno sale con la mascota y uno pregunta, ay, ¿para dónde va un fulanito con el perrito tan bonito? Ahora, ¿para dónde va el perro con el viejito ese, no?
¿no? Pero cuando el perrito empieza como a tirar por donde no es, pues le pegan el jalonazo y ahí, pero vuelve al puesto. A veces toca, pero no por maldad, no por bravura, sino porque ese es el ser de la iglesia, estar reunidos. Avancemos, seguimos con el ser de la iglesia en el número 8, que aquí dice, que está en rojo, ¿no? Comunidad de fe, esperanza y caridad, como un todo visible, se muestra, eso es lo que toca mostrar, la fe, la esperanza y la caridad, comunicando mediante ella la verdad y la gracia a todos. El anuncio, el ser de la iglesia, si se van dando cuenta que ya sin querer queriendo, hablando del ser, estamos hablando de la misión. Si uno no es, no puede comunicar, no se comunica nada. La iglesia es, y con el ser de una vez comunica. Por eso también al principio yo les decía, es que aquí, ¿de qué hablamos? Pues que eso es lo que tenemos que ser. Cuando somos capaces de ser una comunidad de fe, esperanza y caridad, ya comunicamos toda la verdad. Ustedes se acuerdan allá dentro de, ya vamos en el 11º día de la Cuaresma, quiere decir que dentro de 30 días estamos empezando la Pascua, un poquito más, ya tenemos la celebración de la Pascua, y empezaremos la lectura continua de los Hechos de los Apóstoles, y nos vamos a ir dando cuenta cómo es la iglesia que, reunida en la fe, en la esperanza y la caridad, comunican al mundo toda la verdad, y todo el mundo se queda admirado de ver cómo viven, y les preguntan, oiga hermanos, ¿qué nos toca hacer para vivir ese gozo, esa alegría que ustedes tienen? La iglesia terrestre y la iglesia enriquecida con los bienes celestiales no deben ser consideradas como dos cosas distintas. Eso parece algo como muy bonito, como muy por allá. Oiga, la iglesia, esta iglesia, que somos nosotros, que son nuestros hermanos que se reúnen con nosotros en los grupos, en los movimientos, en las comunidades parroquiales, esta iglesia de aquí tiene que ser, es una con la iglesia del cielo. Cuando uno entra a la parroquia, al templo parroquial, a la celebración de la misa, tiene que sentir que entró al cielo, no a la parroquia, no al templo, al cielo. Ese es el ser de la iglesia. Y como nosotros somos iglesia y no tenemos un lugar para reunirnos, sí tienen un lugar para reunirse, que generalmente, y ojalá que sea lo más cercano a la parroquia, con plena comunión con la parroquia, que es el medio a través del cual nos vamos a comunicar directamente con la diócesis, al medio a través del cual el obispo nos reúne, ¿no? Ese lugar de reunión, ese encuentro, esa presencia de nosotros, parece el cielo. Nuestro movimiento, nuestro grupo, nuestra unión con la parroquia, nuestra unión con la diócesis, nuestro ser iglesia, tiene que ser una con la iglesia del cielo y tiene que parecerse al cielo. Si no hemos empezado, pues nos cogió la tarde, pero arranquemos. Lo importante es tomar conciencia de que eso lo vamos a hacer. Continuemos. Ahora sí, la misión de la iglesia. Otro documento que es hijo de la luna en Gentium se llama el documento Adyentes, para las gentes, para los pueblos. Y en el número 2 dice en una frase la misión de la iglesia, que a su vez se confunde con la misión. El número 2 del documento Adyentes del Concilio Vaticano II lo que hace es decir de una vez la misión y el ser de la iglesia. La iglesia es, ¿qué dice ahí? ¿Qué es lo que dice? La iglesia es ¿qué? Es misionera por naturaleza. Nos han dicho el Papa Francisco, nos han dicho nuestros obispos, los últimos documentos del episcopado latinoamericano viven recordándonos que nosotros somos misioneros por naturaleza. El Papa Pablo VI decía, si no es misionero no es. Así de fácil. Si la iglesia no es misionera, no es iglesia. Cualquier cosa, una reunión de gente buena, pero no es iglesia. La misión de la iglesia es su ser, misionar. Yo creo que un trabajo que nos va a tocar después, ya lo estamos haciendo, pero que nos toca tomarnos muy en serio, es estudiar, repasar, meditar y ponernos al pie de la letra en lo que es ser misionero.
Yo les voy a hacer una traducción, lo que la iglesia quiere hoy en día, ya al final de esto, por eso no me voy a detener aquí. La misión de la iglesia, en últimas, es ser ella misma, cumplir con lo que es su ser, sentirse convocada, reunida por el Espíritu Santo, ser obediente al Padre Dios, porque es que Dios es llamada permanente, ¿no? ¿Se acuerdan el libro del Génesis? ¿Lo han leído? ¿Se han leído el libro del Génesis o no? El primero que está en la Biblia, bonito. El primer capítulo habla de qué, a ver, ¿quién lo ha leído? De la creación. Y Dios habla cuántas veces en la creación. ¿Quién sabe cuántas? Eso no nos ponemos ahorita porque no estamos haciendo excesos. Pero ¿qué es lo que más repite Dios? Hágase. Y después, ¿qué dice el autor? Y se hizo. Y se hizo, ¿no es cierto? O sea, Dios es llamada permanente. Y si nosotros somos hijos de Dios y queremos ser uno en Dios, pues nos toca ser llamadores. Perdónenme el neologismo, ¿no? Llamar. Somos porque Dios quiso. Eso es el deseo de Él, es Dios. Nuestra esencia es ser instrumentos de la llamada de Dios y salir a llamar. Continuemos, avanzamos. La misión de la iglesia, se sigue reforzando, es lo mismo que estábamos diciendo, santificar y salvar a los hombres, pero aquí viene la ñapa, como la señorita, bueno, yo no tengo el porte de las niñas del noticiero de las 9, pero y mi ñapa, que no es mía, sino de la iglesia, del deseo de Dios, no aisladamente, sino constituyendo un pueblo. La misión que nosotros realizamos tiene que ser en unión, tiene que ser, pero adheridos a un pueblo con una identidad. Me perdonan pero la cantaleta, pero aquí nos toca volver. Todo, absolutamente todo por la iglesia y absolutamente nada sin la iglesia. Pero ojo, también yo tengo que ser, yo he tenido la oportunidad de colaborarle al señor arzobispo y a quienes le colaboran a él ahí está. Y también, no, señores, que nosotros queríamos preguntar una cosita. ¿Será que les decimos a la gente que el grupo que si las medias verdes? No, cosas de esas no, todo con el obispo y nada sin el obispo, pero lo esencial, no lo verdadero. Una cita con el señor arzobispo para preguntarle que si el Cristo que compramos para el lugar de nuestras reuniones, dice INRI, pero el INRI está torcido, que si será legal o no, cosas de esas no, eso tampoco, ¿no? Todo con el arzobispo, todo con la iglesia y por el camino que la iglesia determine para que podamos acceder, ¿no es cierto?, para poder sentir esa santificación, pero también con prudencia. Entonces, Dios quiso santificarnos a todos como pueblo, tener conciencia permanente, para poder realizar nuestra misión. Se hace efectiva, eficaz, y es obediencia a la voluntad de Dios cuando comprendemos que es pueblo. Si no, es simplemente una tarea bonita, de pronto alcanza a tener un buen fin, pero no hace parte del querer de Dios y no ayuda a construir la iglesia. Ojo con eso. Seguimos. La misión de la iglesia, ¿no? Aquí ya es como la explicación que el mismo concilio da, difundiendo su testimonio vivo, sobre todo con la misma vida de fe y caridad, y ofreciendo a Dios el sacrificio de alabanza. Esto ya es lo que se refiere directamente al laico. Los grupos, los movimientos apostólicos, todas estas comunidades de vida apostólica que vamos encontrando en la realidad de las diócesis, les corresponde llevar toda esa verdad, toda esa riqueza de lo que es ser iglesia, desde su dimensión, desde su vida, desde su calidad, desde su carisma. Y lo tienen que hacer allá, ¿no es cierto?, con su testimonio vivo, sobre todo la vida de fe. Aquí también otra ñapa, ¿cómo está siendo nuestra vida de fe? Y esto sería para otro trabajo larguísimo de la fe, una asamblea por lo menos de unos 15 días mirando cómo es nuestro testimonio de fe. No para hacer aquí un examen de conciencia y darle palo al uno y al otro y sacar los cueros al sol,
sino para que de verdad nos tomemos en serio nuestro testimonio de fe. Que nos vean con el rosario muy bonito, pero usted, ¿verdad? Este testimonio vivo del misterio de Cristo, porque para ponerse en los rosarios pues, se va uno por allá y cuelga un maniquí, ¿no es cierto? Que se ven hasta más bonitos. Aquí no, es que nosotros llevamos la cruz de Cristo por todo lado, maravilloso, lo felicitamos, pero su testimonio de fe refleja la cruz de Cristo, Dios que nos ama, haciéndonos amar a todos. O no, es simplemente se ve bonita la cruz. Madonna también se cuelga la cruz y el rosario. Y la conducta de la señora desahogó. Bueno, entonces pensemos, ¿no? El testimonio de fe. ¿Cómo está haciendo? Y luego lo que eso significa, ¿no? Eso sí, rezamos muy bonito, alabanzas muy bonitas, cantos muy bonitos, acciones de calidad heroicas, pero la gente dice, tan bonito, ojalá que fuera como es el domingo a las 4:30 de la tarde hasta las 5:30, todo el resto de la semana. Ojo con eso. Ay, ojalá que fuera así todos los 5 días de labor, como es el día sábado. Porque en la empresa lo llaman Chávez, eso llega devorando a todo. Ojo con eso. Sigamos adelante. Continuamos con la misión de la iglesia. Los laicos están especialmente llamados a ser presente y operante a la iglesia en aquellos lugares y circunstancias en que solo pueden llegar a ser sal de la tierra a través de ellos. Hay lugares donde solamente la iglesia se puede manifestar por medio de ustedes. ¿Me imaginan? Nosotros allá, Monseñor, ¿usted por qué no se lanza de alcalde? Usted sí sería, usted sí es, ese sí es. No, ese no es el papel de ni sacar al párroco de la parroquia, padre, lance usted, nosotros lo ponemos y reformamos el estatuto del Consejo Municipal para que usted sea el presidente del Consejo, todo. No, que por qué no es usted el presidente de la Junta de Acción Comunal. No, esa es una tarea que le toca directamente a los laicos, y así muchas realidades, no solo en la vida de la política, en todo. Hay muchas dimensiones en las que la iglesia tiene que ser sal de la tierra a través de, y eso tiene que ser una conciencia que toman todos ustedes como movimientos. Aquí lo decimos para todos, pero sobre todo quiero hacer énfasis como movimientos, lugares de formación, reuniones, asamblea, iglesia muy unida a la Iglesia Universal por medio de la parroquia, por medio de la diócesis, para ser lugar de formación, para que nosotros, aquí me meto allá en el grupo de los laicos, ¿no es cierto?, para que hacer como más estridente la llamada de la iglesia, para que nosotros, estoy diciendo en el lenguaje que ustedes tienen que hablar y compartir con sus hermanos de grupo de movimiento, ¿no? Para que nosotros, los laicos, estamos especialmente llamados a ser presente y operante de la iglesia en aquellos lugares y circunstancias en que solo puede llegar a ser sal de la tierra a través de nosotros. Eso quede claro. Pero ahora lo coloqué en rojo. Si a usted no le gusta el rojo, allá cuando haga el trabajo cámbialo a color azul. Ese documento es de la iglesia. Ustedes lo pueden manejar como quieran. Seguimos. Bueno, aquí no se afanen por qué padre pudo poner esa letra tan chiquitica. ¿Quién la lee? Nadie. Y todavía se puso a escribir todos esos garabatos tan enredados. ¿Quién los lee? Sencillamente 2 parrafitos, ya con esto termino, que quiero extraer de ese escrito, manuscrito que hay allá. ¿Conocen la letra? ¿De quién es la letra? Es la letra del Papa Francisco. La letra, él escribe como feíto, ¿no? No, mentiras, ¿quién dijo? Ese documento, ese manuscrito que hay ahí, en las congregaciones generales, antes del cónclave, cada uno de los cardenales tiene derecho al uso de la palabra y hacer una exposición en síntesis de lo que él ve que es la iglesia y de lo que necesita la iglesia. Y al final puede decir, yo creo que el nuevo papa debe ser así, debe tener estas características. Los que estuvieron allá en ese conclave, yo estuve afuera, para contarles, no es para hacerles envidia, ¿no? Yo estuve afuera, entonces, el primer día, el día de la elección, tuve la oportunidad, el privilegio único en la vida de estar allá viendo salir al Papa. Yo estaba afuera, pero mira, me dieron el manuscrito, ya, yo ahí lo tengo, no mentiras tampoco, eso es puro internet. El Papa
en ese entonces el cardenal de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, hizo uso de la palabra y dijo lo que le parecía. Por la noche, el cardenal de Cuba, de Santiago de Cuba, le dijo, me imagino allá en confianza, le dijo, Jorge Mario, a mí me gustó eso que usted dijo, eso está muy bonito, ¿por qué no me hace el favor y me regala eso? Y entonces el Papa le dijo, bueno, yo le escribo, y le hizo ese papelito. Y al otro día, en su encuentro, en la siguiente sección de congregación, le dijo, venga, le regalo el papelito, ahí está lo que yo dije. En síntesis, ahí está lo que yo le dije. Él lo guardó y cuando entraron al conclave, Moñona, tengo un papel que me regaló el nuevo Papa. Le tuve que ir a preguntar, oiga, Santidad, ¿usted me permite publicar ese documento? Y el Papa dijo, eso es de la Iglesia, publíquelo. Y entonces ahí lo tenemos. Ahí está la transcripción para que lo tengan ustedes, pero la amplificación, seguimos. Bueno, ahí es uno de los párrafos. Esa es la traducción del ser y de la misión de la Iglesia. Análisis en la misma línea de lo que el Papa hace y ha hecho como buen latinoamericano que es ver, juzgar. ¿Y qué es lo que toca hacer después? Ver, juzgar y actuar. Esa es la manera de él expresar y esa es la línea en la cual hoy también la Iglesia vive. Una humildad del Papa es ver, juzgar y actuar. Ver, juzgar y actuar. Y aquí el Papa, no me voy a poner a seguir el esquema del Papa, sino quiero hacer un énfasis. Si quiere, alguno que lea así con parresía ese párrafo. sino también las periferias existenciales, las del misterio del pecado, las del dolor, las de la injusticia, las de la ignorancia y persistencia religiosa, las del pensamiento, las de toda miseria. En esa palabra, evangelizar, que supone en la Iglesia la parresía de salir de sí misma, está el ser y la misión de la Iglesia. La Iglesia es misionera por naturaleza, pero tiene que hacerlo con fuerza. Tenemos que hacerlo con fuerza, como Iglesia. Ya no puede haber en nosotros esa mentalidad, no, pero es que nosotros nos reunimos aquí y rezamos bonito, meditamos la palabra de Dios, compartimos por ahí con uno que otro pobre también, ¿no? Pues todo eso es muy bonito, muy importante, muy santo y bueno, pero nos toca salir. Y el Papa, antes de ser elegido, decía con parresía. En santanderiano, ¿cómo diría eso? Con berraquera, por ahí ahora dicen con perrenque también, dicen uno, ¿no? Oiga, que se note eso. Se encuentra uno, no digo de qué grupo, no digo de qué movimiento, ¿no? Hola, ¿usted para dónde va? A evangelizar. A mí me llega un evangelizador desde me vuelvo por allá musulmán, lo que sea, cualquier cosa. Lo que se note la alegría, que todos los días haya una novedad, que se comunique la gracia del Espíritu Santo. Todo lo que signifique cambiar la estructura, todo lo que signifique, obviamente, siempre obedeciendo a Dios. Pero que uno anuncie el Evangelio y las cosas no sigan igual. Porque hay cosa más triste que las cosas sigan igual. Y que no, es que así lo hacía un Julanito de tal hace 99 años. No, Dios le conceda el descanso eterno y brillo para la luz perpetua, pero ahora dejémonos mover por el Espíritu Santo que nos rejuvenece. Ah, no, era que antes don Julanito de tal él salía con la burrita se llamaba Pepina y ahí está todavía el esqueleto de Pepina, pero nosotros, no, hombre. Ya hay otros medios, hay otros métodos, hay otras expresiones. Lo que esa la sopla es el Espíritu Santo. Y es que la identidad de cada uno de nosotros es salir a evangelizar. ¿Y a dónde toca ir a evangelizar?
no se nos puede quedar nada. Ahora sí lo que cuando yo estaba de seminarista, los chinos decían es que toca ir a evangelizar hasta el lugar más oscuro de la discoteca. Pues nos tocó. Ahora sí se volvió esto en serio, no nos queda nada, nada, absolutamente nada. Ningún recoveco que nos puede quedar. Mire que había lugares ahí cerca del Vaticano que eso era tabú y el Papa resultó allá metido y evangelizando, no allá paseando, no, evangelizando, tocándole los pies, como él mismo dice, tocando la carne de Cristo. Esa frase a él lo hace sacudirse. Cuando fue la canonización de la Madre Laura, junto a la Madre Laura canonizaron 1878 santos más, ¿no? Un grupo de mártires napolitanos y una monjita mexicana. Y la monjita mexicana, esa mujer era mejor dicho, un diablo evangelizador y caritativo. Eso era, donde ella llegaba, eso revolcaba el mundo por hacer caridad. Nadie temblaba los lugares donde ella llegaba, porque aquí lo que toca hacer es caridad. Y el Papa lo conmovió mucho la historia, leyó y todo, y estaba ya escoltando su predicación como lo suele hacer. Y cuando llegó al momento de hablar de la monjita, llegó y dijo, ella sí toca la carne de Cristo, y lo dijo en español y todos estaban, toca la carne de Cristo. Eso es lo que hace el Papa, salir a tocarla, y esa es la manera de evangelizar, pero tocarla haciéndole sentir la ternura de Dios, la presencia de Dios. Sigamos. Dice otro que nos leas que alcanza a leer ya para terminar. La Iglesia, cuando es autorreferencial, sin darse cuenta, cree que tiene luz propia. Deja de ser el mysterium lunae y da lugar a ese mal tan grave que es la mundanidad espiritual. Es vivir para darse gloria los unos a otros. Simplificando, hay dos imágenes de la iglesia: la iglesia evangelizadora que sale de sí, o la iglesia mundana que vive en sí, desde sí, para sí. Esto debe dar luz a los posibles cambios y reformas que haya que hacer para la salvación de las almas. La iglesia tiene que ser, ahí yo pedí que saltaran para que no nos metiéramos en los intríngules del latín. La iglesia tiene que ser oyente y proclamadora de la palabra de Dios, ser y misión, oyente y proclamadora, porque si no lo hacemos, nos replegamos sobre nosotros mismos. Si en el grupo, en el movimiento, en la comunidad, en la parroquia, en el seminario, en la comunidad eclesial misionera, en cualquiera de las expresiones de la iglesia que estamos meditando durante este año, nos replegamos sobre nosotros mismos y no somos verdaderamente oyentes y proclamadores de la palabra de Dios, pensando que es que nosotros tenemos luz propia, que somos un bombillo LED de 200 y pico de voltios, estamos tibios. No, la luz es la de Cristo. Esa es ven cómo el Papa traduce el Concilio Vaticano II a un lenguaje sencillo. Y si quieren tener la explicación de estos dos párrafos, hay un documento que se llama Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, la alegría de evangelizar. Fue la primera carta apostólica, el primer documento que sale ya propiamente de manos del Papa Francisco, ¿no es cierto?, que se presenta como una exhortación apostólica que todo el mundo esperaba que fuera post-sinodal, y el Papa dijo, no, es exhortación apostólica, no solamente como fruto del sínodo, eso es importante, pero a mí también me llama la atención que le hubiera tachado el post-sinodal para que nos diéramos cuenta que todo lo que pasa en la iglesia es para todos, y que todo lo que enriquece no enriquece solamente aquí en este gueto o en este grupito o en esta rosquita o en este parche, como dicen hoy los muchachos, no, para todos. Todo documentos hay, todo lo que nosotros vamos produciendo es para todos. Es necesario entonces tomar conciencia de esto. Este también es como el pan caliente, acabó de salir. El Papa terminó los retiros anoche, bueno, ayer a mediodía.
y le dijo al padrecito que le predicó el retiro, le dijo: Padre, gracias por ayudarnos a mí y a mis colaboradores de la Curia Romana a entender que la iglesia no es una jaula para el Espíritu Santo. El Espíritu también vuela y trabaja afuera. Me parece, yo ayer en la mañana cuando la leí dije: ahí está todo. Con que nos quede grabado eso, ahí está. Tenemos que comprender que la iglesia no es una jaula, que nuestra comunidad eclesial misionera no es una jaula, que nuestra parroquia no es una jaula, que nuestro movimiento, nuestro grupo, nuestra idea apostólica, bueno, el nombre que tenga, todo tiene que ser, todo, absolutamente todo, tiene que ser el vuelo del Espíritu Santo. ¿Por dónde tenemos que llegar nosotros a ese contacto directo con el Espíritu Santo? En la diócesis, ¿dónde vamos a tener contacto directo con ese soplo del Espíritu Santo? ¿Por dónde? En la diócesis, ¿dónde se manifiesta concretamente? A través de la figura ¿de qué? Del obispo. Y el obispo, para poder realizar muy bien su tarea, su misión, para ser fiel a la llamada que Dios le hace, para poder ser obediente a Dios, para poder ser digno, sucesor de los apóstoles, imitador de Cristo, Él coloca en cada lugar, en cada realidad, a uno que le colabore o a unos que les colabore en esa tarea. Y por eso, para poder ser iglesia, para que nuestra misión manifieste nuestra identidad, vamos a tener siempre esa conciencia de nuestro contacto directo, de nuestro ser y misión a través de la parroquia, a través de la diócesis, para llegar al querer de Dios. Y recordar siempre, absolutamente siempre, que la iglesia entonces no es una jaula para el Espíritu Santo. El día que ustedes estén pensando: no, es que aquí se hace es como nosotros digamos, de una vez quítale el nombre al movimiento y ponga jaula del Espíritu Santo. El día que a usted le dé ¡ay! No, es que ponerse uno que es que hacer matachitos allá para que la señora rece con el marido por la noche. No, quítale el nombre a su movimiento y llámelo jaula del Espíritu Santo. Como un acto de reconciliación durante este tiempo de Cuaresma, piense, haga el ejercicio, oiga, porque todo, yo cuando leí eso, yo dije: oiga, yo el seminario, cuando tengo que hacer esa tarea, también hago del seminario, a veces una jaula del Espíritu Santo. Me puse a pensar en mi comunidad parroquial de Nuestra Señora de los Dolores de Umpalá, que ya de por sí encerrada en medio de todas las lomas del cañón del Chicamocha. Yo dije: hago de la parroquia una jaula del Espíritu Santo. Menos mal que de para arriba tiene para dónde salir, pero no, uno hace, pues, todos, escriban el nombre de su grupo, de su movimiento, de su acción, y colóquele a ver cómo, y léalo con detenimiento, ¿no? Por ejemplo, no diga una porque no dice: vea, se la tiene montada fulano y tal. Póngale el nombre y ahí, donde mejor le acomode, jaula del Espíritu Santo, y verá, eso suena terrible, ¿no? Pero es cierto, doloroso, pero a veces lo hacemos así. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, y a pedirle a la Santísima Virgen María, que es de verdad ese ser de la iglesia, esa misionera de la iglesia, el modelo de ejemplo de ser y misión de la iglesia, que interceda por todos nosotros para que podamos de verdad llevar a cabo nuestra identidad y podamos cumplir con esa misión que Dios nos la ha regalado. Nosotros no merecemos nada de eso, no hemos hecho ningún mérito y quiso regalárnoslo para que seamos signo, instrumento, pero para que siempre resplandezca ¿quién es el que tiene que aparecer siempre? Cristo. Si enjaulamos al Espíritu, por ningún lado va a salir Cristo. Si liberamos, si abrimos la puerta, sale el Espíritu y Cristo se manifiesta. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al Padre Miguel Ángel Rey Valdivieso por una buena exposición que nos ha presentado sobre lo que es nuestra iglesia.